Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo, hacía un montón que no transmitía un vivo por Face, generalmente los estoy haciendo por Instagram. Bueno, en este video, este vivo, cortito pero improvisado, mi idea es hablarles un poquitito del fantasma. El fantasma resulta ser que estuve grabando un video acerca del fantasma para el curso que estoy dictando y bueno, y me pareció que es un tema, ¿no?, que se las trae. Ustedes díganme, hola Jano, ¿cómo estás? Díganme qué tienen, qué concepciones tienen, qué escucharon acerca del fantasma, qué preguntas también les surgen, no solamente a nivel conceptual, sino a otros niveles, digo, ¿no? Puede ser a nivel analítico también. El tema del fantasma es un tema interesante porque, de hecho, yo diría que la mayoría de las cosas que hacemos giran en torno al fantasma. Son apuntaladas, o sea, implican una intervención del fantasma, precisamente porque no somos máquinas y somos sujetos hablantes, sobre todo, bueno, cuando uno habla de la neurosis, ¿no? Estoy hablando de generalidades. En una situación convencional, uno dispone de una estructura llamada fantasma. O sea que ahí ya les di un punto crucial del concepto. El fantasma es una estructura. Es una estructura, punto 1. Punto 2, es una estructura estable. Yo diría hasta fija. Es una estructura fija. Posee una fijeza ahí, una especie de congelamiento y funciona por medio de la repetición de manera bastante automática, ¿no? De manera inconsciente y automática, incidiendo no solo en nuestra sexualidad, sino también en las relaciones que vamos manteniendo con los demás. Y ahí está el quid de la cuestión. Bueno, no sé qué traen ustedes, ¿no?, acerca de este concepto. Pero bueno, me parece que es re importante hacer una distinción básica. El fantasma, tal como lo ha conceptualizado Lacan en su teoría, no es la fantasía, no equivale a la fantasía en la teoría freudiana. Y hay varias razones por las cuales uno no puede equiparar fantasma y fantasía. Una de las razones es por la fijeza. Otra de las razones es porque Lacan lo piensa como una estructura estable en la constitución del sujeto. Eso quiere decir que también cuando Lacan elabora el concepto de fantasma está muy tomado por su teoría del significante. Es decir, que el fantasma tiene una lógica. Tiene una lógica. Funciona de una manera determinada. Bueno, yo ahora no les traigo el pizarrón porque no era la idea de este vivo que sea una clase con pizarrón. Y además tengo otro inconveniente de que se ve al revés. No sé, si alguien tiene un tip para que no se vea al revés, la verdad que no sé. Yo me cansé de renegar, pero bueno, el fantasma también en Lacan tiene mucho que ver con la escritura. Ustedes saben que el fantasma es algo que Lacan escribe y no es casual eso. Yo por eso hoy les recorté una frase que me pareció espectacular, que aparece en la lógica del fantasma, el seminario de la lógica del fantasma. Y dice así: digo cosas simples aún a riesgo de hacerles parecer que este discurso sea engañoso. Yo insisto en esto, yo insisto y voy a seguir insistiendo. Lacan dice cosas simples, aunque parezca que es engañoso, que es difícil, dice cosas simples. Pues yo les decía, Lacan escribe el fantasma y se escribe sujeto barrado, Losange objeto A, ¿verdad?
Lo simple, ¿en dónde radica? En que así como Lacan lo escribe, así el sujeto lo escribe. O sea, el fantasma es algo que se escribe, o no, o no, o no. Y si no lo escribe, tiene consecuencias que se van a ver en la realidad del sujeto, en la vida cotidiana de ese sujeto. Más puntualmente, las consecuencias de la no escritura del fantasma se van a observar a nivel de la existencia, o sea que es toda una cuestión. Si no está escrito el fantasma como estructura, los planteos del sujeto, los síntomas del sujeto, el padecimiento del sujeto va a tener que ver con la existencia de manera directa, es decir, no va a haber una metaforización como la que observamos en la neurosis, no va a haber síntomas de tipo neurótico, sino otro tipo de síntomas que van a tener que ver mucho más con los impulsos, con los pasajes al acto, con la puesta en riesgo, quizá con la promiscuidad, bueno, demás. Entonces, a ver, ¿cómo podemos seguir? Bueno, no veo comentarios como para ver si tienen preguntas al respecto, pero bueno, podemos seguir situando cosas, ¿no? Porque a mí por lo menos me ha pasado que en un primer acercamiento a Lacan escuchaba cosas, ¿no? Acerca del fantasma, pero me costaba articularlas entre sí. Y hay una razón de eso, ¿no? Porque la teoría de Lacan tiene, digamos, un hilo. No me salía la palabra. Ustedes tienen que encontrar una cuerda para poder recorrer la teoría de Lacan. Entonces, si a mí me dicen algo que Lacan dice en el seminario 18 y me lo tratan de vincular con algo que Lacan dice en el seminario 6, o sea, me faltan un montón de seminarios en medio y es absolutamente natural que yo no comprenda el recorrido que hizo. Yo le decía a una alumna hace poquito que claro, porque estábamos hablando del grafo del deseo, y yo le decía, bueno, si lees el seminario 6, el deseo y su interpretación, Lacan en el seminario 6 construye el grafo paso por paso, aunque usted no lo crea, lo construye paso por paso, paso por paso. Seminario 6 es así, pero bueno, es paso por paso, incluso desglosa todas las escrituras, las funciones que aparecen allí, los vectores que aparecen en el grafo, uno por uno. Pero claro, si uno solamente se encuentra con el texto de escritos, su versión del sujeto y dialéctica del deseo, bueno, ese escrito es una síntesis, es una condensación de todo el desarrollo que va a hacer Lacan en el seminario 6. Es lógico que falten ahí, que hagamos agua. Hay que leer el seminario 6 si uno quiere comprender de qué se trata el grafo. Bien, bueno, ese es el primer lugar en donde Lacan sitúa el fantasma, el primer momento en donde va a escribir el fantasma, de hecho es en el seminario 5, las formaciones del inconsciente. Entonces, al final del seminario 5, vemos por primera vez el grafo completo y el fantasma ubicado en el segundo piso. Ahora, acá vamos un poquito más como a lo cotidiano, porque desde lo teórico, bueno, uno lo puede ir situando, a lo largo de la obra de Lacan, lo puede ir situando al fantasma desde distintos ángulos, como para mencionarlos. Lo puede trabajar desde el grafo del deseo, lo puede trabajar desde los círculos de Euler, el seminario 11, a propósito de las operaciones fundamentales, alienación-separación. También puede trabajar el fantasma a nivel de los 4 discursos, ¿por qué no? Porque ahí están todos los elementos del fantasma. A nivel del seminario 10 ustedes van a encontrar cosas muy ricas, así como golosinas, golosinas no solo teóricas, sino clínicas en la teoría de Lacan. El seminario 10 es un seminario muy clínico y muy, muy interesante, en donde Lacan nos da precisamente ejemplos simples. Por eso yo les quería leer esta frase. Digo cosas simples, dice Lacan. Y tiene razón, tiene razón. Y yo se los puedo comprobar hoy, se los puedo demostrar hoy. ¿Por qué dice cosas simples? Por ejemplo, Lacan en el seminario 10 dice que el fantasma es un marco.
en donde el sujeto se ubica. Entonces el sujeto estaría dentro de un marco fantasmático. Y entonces el fantasma hace intervenir los tres registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, cuando el sujeto se sale de ese marco, dice Lacan, cae al mundo, sería un pasaje al acto. Y cuando el sujeto se mantiene en el marco, pero proyecta su propia escena fantasmática en el mundo exterior, o en el otro, o en un vínculo, se trataría de un acting out, una escena de la escena. O sea, el fantasma en sí es una escena. Es una estructura, es una frase, es una escena que se va a constituir a nivel de todo lo que ocurre en el segundo piso del grafo. ¿Qué quiero decir todo lo que ocurre? A nivel de este momento crucial en la existencia de un sujeto en donde se encuentran goce y deseo. Es decir, en donde se anuda goce y deseo. Mediante este pasaje, castración mediante. Entonces, el fantasma viene a ser una respuesta elaborada por el mismo sujeto en lo que refiere a la falta en el otro, es decir, al lugar que yo ocupo en el deseo del otro. Entonces, es una formación que está en estricta relación con el deseo del otro. Por este motivo es que Lacan nos dice que la estructura de la angustia es la misma estructura que la del fantasma. Eso ya nos lleva a poder afirmar que el fantasma es una estructura paradójica. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que es una estructura paradójica, porque a veces nos quedamos cortos y decimos, por ejemplo, el fantasma es sostén del deseo, ¿no? Pero no alcanza con eso. Es decir, el fantasma sí, es cierto, eso lo vemos escrito en el grafo, de hecho. El fantasma es sostén del deseo, del sujeto, ¿sí? Pero también, el fantasma es una escena para el goce, o sea, le da un curso, no es curso la palabra sería, representa un drenaje, un drenaje particular en lo que refiere al goce. Entonces, no es solo soporte del deseo, sino zanahoria adelante para el goce. ¿Por qué es una estructura paradójica? Porque el fantasma va a condensar no solo satisfacciones. Como está, el fantasma lo que dice es sujeto barrado, losange, objeto A. Y a mí no me gusta la cosa, yo nunca, bueno, en mi transmisión yo no me manejo así, de decir, quiero hablar difícil para que nadie me entienda y crea que yo sé. Precisamente cuando refiere al goce, yo no gozo de eso. Digamos que yo gozo de que lo que yo digo sea transmitible y llegue, ¿no? Que sea transmisible y llegue, que sea entendible. Gozo de otra cosa, pero no gozo del saber omnipotente. Entonces, ¿qué quiere decir? El sujeto barrado, losange, objeto A. ¿Qué quiere decir? Eso, ¿no? Volvemos a esto, les repito. Digo cosas simples, dice Lacan, aunque parezca que lo que digo es engañoso, ¿no? Quiere decir, el sujeto mantiene una relación estable, determinada y singularizada con el objeto A. Eso quiere decir. Por supuesto que para poder más o menos entender de qué va el fantasma hay que tener cierta idea de lo que es el objeto A, ¿verdad? A ver, Nahuel Ramírez dice, la no estructuración o no escritura del fantasma es en relación a una estructura determinada o se puede presentar esta no escritura en cualquier estructura. Pensaba el tema del desanudamiento. A ver si te puedo leer acá, Nahuel. Re interesante lo que traes. A ver si te puedo leer acá, porque no sé. La verdad que mi compu está un poco rebelde. Bueno, digamos que tal como lo formaliza Lacan, el fantasma, a ver si puedo ver acá los comentarios, porque la verdad que en el celu se me bajan, no sé qué onda.
no sé si lo voy a poder ver. Tal como lo configura Lacan el concepto, el fantasma pertenece a la neurosis, es decir, ahí también hay un bollo, porque, a ver, yo considero que no todo el mundo es neurótico. O sea, una cosa es, por ejemplo, nos remitimos al grafo y decimos, el sujeto está constituido de esta manera y podemos decir, esa es la escritura convencional, si quieren, sana, de un sujeto. El grafo completo. Completo. Sí, Lacan usa la palabra completo. El grafo completo, la escritura completa, vendría a ser el grafo. Ahora, una neurosis, uno puede hablar de una neurosis propiamente, si hay síntomas neuróticos en juego. Si no, no hay razones evidentes para poder hablar de una neurosis. Entonces, la escritura del fantasma la podemos encontrar en una estructura convencional o bien en una neurosis. Pero no vamos a encontrar esa escritura en otras situaciones, otras posiciones subjetivas. No la vamos a encontrar. Y cuando digo no la vamos a encontrar, me estoy refiriendo a que el fantasma aparece en el decir. No es algo así súper enigmático, inaccesible, inabordable, aunque sea inconsciente. Es algo que se dice. Como en todo análisis, un análisis consiste en una serie de cosas que dice el sujeto. Entonces, no lo vamos a escuchar al fantasma en otras situaciones subjetivas. El tema, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que permite, ¿no?, la conformación del fantasma? Y muchas veces se habla, bueno, la falta. En principio, si hablamos de un sujeto hablante que está en constitución aún, es decir, en su primera infancia, primeramente se hace necesario la barradura del otro. Que el otro ya esté afectado por la falta, el otro materno, para ser específica. El otro materno tiene que estar afectado por la falta, punto 1. Punto 2, y hablo de algo cronológico, punto 2, cronológico de cómo lo escribe el sujeto, no cómo sucede de manera articulada, pero cómo lo va escribiendo el sujeto tiene un orden. Entonces, segundo momento, ese otro afectado por la falta tiene que hacer intervenir la ley simbólica, la ley del padre, podemos decir, la ley simbólica, el límite. Si ese otro no hace intervenir el límite, que ojo que cuando digo límite no me refiero al padre, ni al nombre del padre siquiera, me refiero al deseo de la madre. El deseo de la madre es el límite. El deseo de la madre precisamente es lo que va a separar al niño de ella, lo que le va a permitir al niño, de hecho, separarse. Entonces se hace necesario eso. Y en un tercer momento, también se hace necesario que cuando el niño formula su demanda a la madre, en lo que refiere a lo que ella desea, a lo que ella necesita, a su satisfacción, es crucial que la madre no tenga una respuesta, porque estructuralmente no la tiene. O sea, quiero decir, uno muchas veces dice, yo sé lo que quiero, lo dice desde el yo, desde la síntesis imaginaria, uno puede decir, yo sé lo que quiero. Pero bueno, a otros niveles, uno no está tan seguro de lo que quiere. De hecho, no sabe, en lo que refiere al deseo, no sabe a ciencia cierta cuál es el objeto de deseo, porque eso no existe. El deseo tiene mucho que ver con la falta de objeto, no con el objeto en sí. Entonces, cuando el otro responde con la falta de objeto, ahí ya se dan todos los elementos para que el fantasma se escriba. Pero bueno, ocurren accidentes, ¿no? Incluso en la misma neurosis, y hay neurosis graves, no se crean que por ser neurótico están salvados. Hay neurosis muy graves. Entonces, en la neurosis, digamos que se sufre
gracias por, a través, con el fantasma. Porque bueno, como les decía antes, como el fantasma representa una respuesta frente al deseo del otro, yo puedo ser diferentes cosas para el otro. Puedo ser diferentes cosas. Lo que es seguro es que soy un objeto ahí. Esa es otra cuestión. Como el fantasma es una estructura paradójica, yo puedo gozar con el fantasma, pero a la vez que yo gozo, soy gozado también. Eso es lo que indica el losange. Que hay mucha gente como que se enrosca ahí con el losange. Y son cosas simples, o sea, un ejemplo. Yo ya sé que me hace mal. Yo ya sé que esto me hace daño. Pero es más fuerte que yo. Yo ya sé que no me conviene, pero a mí me gusta. Ya sé que me hizo esto, me hizo aquello, me hizo esto otro. ¿Y cómo te sentís? Y muy mal, me siento una basura. Pero bueno, yo lo amo, yo la amo. Eso es bien escenificar en la vida real el fantasma. Esa es la estructura del fantasma. Es una paradoja en donde yo gozo, pero siendo gozado. Esa es la gramática que tiene el fantasma. Y otro tema del fantasma es que al ser una estructura fija, no implica mucho movimiento. Implica más bien fijeza. O sea, si uno está detenido, estancado, quieto, lo está a nivel de la repetición y lo está a nivel del fantasma. Es como cuando uno quiere pasar a otra cosa. Hay algo, quiero pero no puedo. Quiero pero no puedo. Quiero pero está el fantasma. Que es una antigua manera de sostener el deseo. Y hay muchas maneras retorcidas de sostener el deseo. Eso es lo que quiero decir, porque si no, también yo por ahí leo o escucho consideraciones así acerca del deseo que son bastante románticas. Y esto me parece re importante a tener en cuenta, que el deseo no es sin el goce, porque el deseo es un límite al goce. No se constituye sin tener en consideración el goce. Por eso Lacan habla del objeto A causa de deseo. Además que el objeto A, según lo que teoriza Lacan, pertenece a lo real. Entonces, cuando decimos lo real, decimos lo imposible. Decimos lo imposible. Así que bueno, el fantasma tiene esas cuestiones, ¿no? No sé si uno podría decir, bueno, en un análisis se puede interpretar el fantasma, qué sé yo. Yo creo que en un análisis se construye, se reconstruye el fantasma, se vuelve a escribir de manera diferente, porque digamos que el sujeto empieza a darse cuenta del lugar que va ocupando en distintos contextos. No me voy a seguir metiendo con esta teoría pesada. En distintos contextos, ¿no? Digamos, en las relaciones con su familia, en sus relaciones amorosas, en sus relaciones, sí, sobre todo libidinales, ¿no? Es como yo me siento. Bueno, muchos hablan, otros discursos hablan del autoconcepto. Bueno, el fantasma tiene un poquito que ver con eso, porque el fantasma también tiene su vinculación con el ser. Y ahí está la complicación o la complejidad. Que el fantasma no trabaja sin la lógica significante. Entonces también implica cómo está representado ese sujeto en lo inconsciente. Desde el inicio. Entonces, sí, también es una respuesta. Cuando yo digo el fantasma es una respuesta que tiene que frente a una pregunta por el deseo del otro, también digo es una respuesta en lo que refiere al ser. Soy tal cosa para el otro, o en esta situación soy tal cosa. El otro es tal cosa, pero yo también soy tal cosa. ¿Se entiende? Entonces tiene ahí una punta que va para el lado del ser, y de ahí la complicación. Bueno,
¿Qué otra cosa? Como les decía, el fantasma hace intervenir los 3 registros. Digamos que el fantasma tiene una función también. Es algo que se usa, el fantasma. Es algo que no sirve para mucho, pero se usa. Se usa todos los días y de manera automática, es una especie de máquina. Primeramente se usa para agarrar lo real traumático, lo real imposible, y ponerle un contorno y acotarlo como si fuese una represa, contenerlo, acotarlo, que quede ahí, reducirlo también, ¿por qué no? Primer paso. Segundo paso, prestar una escena ahí, una escena en donde yo me conecto con lo real y por lo tanto con los otros. Y por último, velar lo imposible, lo real. O sea, el fantasma hace de cuenta que es un como si, por eso Lacan lo relaciona también con el semblante. La vertiente imaginaria del fantasma es el semblante, ¿sí? Es la ilusión. Entonces, el fantasma agarra un vacío fundamental que es irreductible, lo real. Hay un imposible que hagamos lo que querramos hacer, no lo vamos a poder transformar. En los años 70 Lacan lo enuncia a eso imposible como no hay relación sexual directamente, ¿no? Bueno, el fantasma lo que hace es, por un lado, acotar lo real a esa frase, no hay relación sexual. Pero por otro lado, ¿qué hace? Lo tapa así con lo imaginario, es como que le pone ahí una manta, un velo, dependiendo del caso, pero a veces frazada, manta, velo, acolchado, vamos, hace, ¿no? Y entonces hay relación sexual. Entonces, tiene mucho que ver con el engaño también, la vertiente imaginaria del fantasma. Por eso les decía que hace intervenir los 3 registros. Ya la vertiente más simbólica está más vinculada a la falta. Ya estamos en otro terreno. Está más vinculada a esta cara del objeto A en tanto causa de deseo. Entonces, algo que puede ser ordenador para pensar el fantasma, por supuesto que se puede profundizar mucho más, pero a nivel de concepto, el objeto A, si ustedes lo piensan, el objeto A tendría 3 caras fundamentales, ¿no? La cara base es la cara real. El tema es que la cara real es el objeto A como resto. Resto de mi encuentro con el otro, o sea, al horno. Entonces, la cara real, resto. La cara simbólica, causa de mi deseo. ¿Por qué? Porque me hace falta. Me reactualiza la falta. Me lo recuerda también. El mismo recorte de lo real, esta cuestión de acotar lo real, es un corte. Entonces, ese corte a mí me permite también inscribir la falta. Y lo simbólico no hace más que recordar una y otra vez que siempre nos falta 5 para el peso, vamos a decirlo de esa manera. Y lo simbólico, lo imaginario, por el contrario, presta los velos, los engaños, los señuelos, la ilusión. Y por así decir, lo imaginario pretende obturar, taponar lo que hay debajo. Causa de deseo, resto. Cuando digo resto es no hay relación sexual, o sea, no hay vuelta que darle, es una situación sin remedio. Entonces, así se funcionan juntos los 3 registros. El tema es que muchas veces la parte más superficial es la parte imaginaria. Algo que plantea Lacan es que hay una relación homóloga entre el fantasma, que ustedes lo pueden ubicar en el segundo piso del grafo, y el nivel del yo, que es el nivel más superficial, más que está en contacto con la realidad material. Entonces, hay una relación homóloga. Y a nivel del yo, que es la parte que yo quiero, yo siento, a mí me gusta tal cosa, ¿no? Me siento atraída por tal persona. Es así, no lo puedo cambiar, me siento atraída por tal persona.
eso se enuncia desde el yo. Pero bueno, está causado por lo que hay arriba del piso, o sea, por el segundo piso, por el fantasma. Entonces, desde el yo uno se ilusiona, y desde el yo, desde la vertiente más imaginaria del yo, uno dice, hay relación sexual. Ahora que te conocí, hay relación sexual. Pero bueno, el sujeto ya sabe que no hay relación sexual. Pero bueno, está lo imaginario interviniendo en tanto ilusión de que sí hay relación sexual. Y ojo que no solo esto se puede pensar en las relaciones, se puede pensar en los desafíos que a uno se le cruzan, las frustraciones imaginarias que uno siente, son todas ficticias, porque están todas apuntaladas del fantasma. Entonces, si uno dice, yo quiero rendir tal materia o quiero conseguir tal trabajo, por ejemplo, y quiero ser el mejor en tal cosa o la mejor en tal otra, qué sé yo. Bueno, y eso no se obtiene por X razón y ya inmediatamente me transformo en un desecho, un resto, ¿no? Entonces, desde el yo se cae en esa ilusión de decir, hay relación sexual, puedo ser el mejor, puedo ser la mejor. A ver, hay un montón que no pueden, yo sí voy a poder. Yo sí voy a ser la mejor, yo sí voy a ser la empleada del mes, yo sí voy a ser... Bueno, y ahí ya interviene el super yo. Cada vez que uno cae en esa ilusión de que sí hay relación sexual, le hace completud, complementariedad, perfección absoluta, existencia definida para siempre de una vez por todas, plenitud absoluta sin falla y sin falta, interviene el super yo. Es decir, que esa es la puerta abierta al goce. Y el primer paso, onda... el primer golpe de la puerta es la angustia. Y después viene el goce. A ver qué dice. Hola, Eligio. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, estuvimos hablando del fantasma en el curso. Pero bueno, no sé si vos tenés alguna pregunta, Eligio, respecto al fantasma. No leí muchas preguntas, che. A ver, Jano, ¿qué dice? Buen fin de para vos también, Jano. Bueno, me quería conectar un ratito igual. No vamos a estar tampoco... acá, el fantasma es un intento de respuesta al ¿qué me quieres? Tal cual, tal cual. Vos fíjate que eso no tiene respuesta, Sol. No tiene respuesta al ¿qué me quieres? Entonces uno inventa una respuesta. Y esto también es una consideración importante, que es la parte más inconsciente, que agarra lo real, en su parte más cruda. Esa respuesta va a usar algunos soportes del cuerpo, algunos soportes corporales. No es una respuesta que se va a armar así de la nada, sino que va a ser una respuesta que usa como materia prima las formas estables del objeto A, va a decir Lacan. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Todas las formas que uno pueda pensar como separables del cuerpo. El pecho, el escíbalo, la mirada y la voz. Entonces, el fantasma se va a hacer con esa pasta. Y todas las consideraciones que ustedes se puedan imaginar referidas a esa pasta. O sea, puede estar más enfocado en la mirada, puede estar más enfocado en la voz, puede estar más enfocado en la fase anal, puede estar más enfocado en la oralidad, a propósito del pecho. Entonces, bueno, hay mucha variación y mucha variedad de sujeto a sujeto, pero bueno, esas son las formas principales. Y la parte más oscura del fantasma es esta vertiente real que yo les decía, la vertiente de resto. Y el resto, como tal, se va a presentar, ¿cómo decir? De acuerdo a esas formas estables privilegiadas que predominen en cada quien.
Y el sujeto va a gozar precisamente en ese sentido, en ese preciso sentido. Sea de la oralidad, sea de la fase anal, sea a nivel de la mirada, del ojo, o de la voz, de la escucha. Ahí es como un mapa para el goce, el fantasma. ¿Sí? ¿Qué dice Viviana? ¿Qué sería ser objeto a causa de deseo? Sería ser un vacío que no se puede colmar, que no se termina de colmar y que permite no solo el nacimiento del deseo, sino también su circulación. Cuando está funcionando el objeto causa de deseo, podríamos decir que es un vacío que permite que el deseo circule. Hay que recordar que el deseo es una fuerza, es una fuerza psíquica, es una energía psíquica que circula o debería circular de un lugar a otro, metonímicamente circula el deseo. De hecho, el deseo circularía alrededor de ese vacío, objeto causa, que no se llena. Ahora, si estuviera lleno y no hubiera ese vacío estructural, entonces el deseo no podría circular como tal. Cuando no, porque, bueno, el objeto a causa de deseo está enmarcado, no está suelto en la estructura. Entonces está enmarcado en ¿dónde? En el fantasma. Entonces volvemos a lo que les decía al principio, que si no está escrito el fantasma, tampoco está escrito el objeto a causa de deseo. Y sin el deseo como límite, ¿qué nos queda? ¿Se acuerdan lo que les decía? El deseo es un límite al goce. Entonces, sin ese recorte, esa escritura del objeto A, nos queda el goce, simplemente. También esta cuestión de no sé cuándo parar, no sé hasta dónde. Eso también es el goce, podría decir. A ver, Raúl, ¿qué dice? Me pregunto, en este siglo XXI, ¿qué modificación le darías al fantasma? Gracias por tu enseñanza. Gracias, Raúl. Me quedé pensando en tu pregunta. No entiendo qué modificación. Yo creo que al ser una estructura estable, el fantasma, es como, no podemos modificar la castración, por ejemplo, como función. No podríamos modificar la escritura de la castración. Entonces, aunque el sistema capitalista intente, ¿no? De alguna manera, pero el lenguaje mismo lleva las cosas a esos términos, digamos. Entonces, el significante mismo lleva las cosas a esos términos. Entonces, si no podemos modificar la castración, no podemos modificar el fantasma. Pero de todas maneras, me parece interesante tu pregunta, ¿qué sería una sociedad en donde, bueno, ¿qué pasaría si en las nuevas generaciones las escrituras estructurales se modificaran y, bueno, y ya no se dieran las operatorias que normalmente se dan? Es una pregunta interesante. Ya se ve, al día de hoy, ya se ve una huida del amor, que ese era un objetivo del discurso capitalista, discurso entre comillas, del sistema capitalista, apenas se implantó. Abolir el lazo social, abolir el amor. Y ya lo logró, porque la mayoría de las personas no solo que ven el amor en un sentido mercantilista, sino que les parece una pérdida de tiempo, un gasto, y algo que no es negocio. Entonces ya la gente le está escapando al amor, Así que podría ser, sí, que la estructura misma del sujeto hablante se modificara. ¿Qué dice David? Hola David, ¿cómo estás?
podés hablar del matema I mayúscula de A. Bueno, si quieren, lo que les puedo ofrecer es después hacerle un videíto, porque acá se me ve al revés. Tengo el pizarrón acá, pero se ve al revés. Y no sé cómo solucionarlo, la verdad. La tecnología ya me sobrepasó, sinceramente. Pero bueno, lo que podemos decir es que esa es la escritura del ideal del yo, y mayúscula de A la van a encontrar al final del recorrido del grafo del deseo, enfrentada al sujeto del inconsciente, marcada por el rasgo unario. Entonces tenemos el ideal del yo y el sujeto. Estoy así. Y bueno, y también lo pueden situar en el esquema de los dos espejos. Es sencillamente el ideal del yo. Digo, lo pueden ubicar muy bien, pero muy bien, en el esquema simplificado de los dos espejos del seminario 10. El ideal del yo va a estar en permanente diálogo con el sujeto del inconsciente. Es el lugar simbólico desde donde el sujeto se ve a sí mismo. El ideal del yo tiene funciones significantes y está muy vinculado el ideal del yo con la métrica fálica, con la ley simbólica. Por eso tiene mucho que ver con la medida y con el cómo también. Es decir, el ideal del yo, van a encontrar una descripción bastante exhaustiva, que va a ser Lacan del ideal del yo en el seminario 5. Las insignias del ideal. Ahí él va puntuando toda una serie de cosas que son súper interesantes, pero súper interesantes. Y entre otras cosas, él va a decir que el ideal del yo nos habla de la posición sexuada, que asumimos y cómo la asumimos, ¿no? Porque ahí viene, bueno, el valor diferencial, ¿no? Y singular de cada quien. A ver qué dice Sergio. El fantasma es una ilusión de completud. Tal cual, Sergio. Exacto. Y está muy bien lo que decís, porque al ser una ilusión de completud, claro, nos hace felices. Hay relación sexual. Al ser una ilusión de completud nos hace felices, por un lado. Por el otro lado, no. Nos lleva a la ruina total. Porque después nos encontramos con ese real de que no hay relación sexual. Y esto aplíquenlo no solo a lo vincular y a las relaciones. Aplíquenlo a cualquier situación que implique libido. O sea, que implique un vínculo amoroso con algo. Un hobby, un laburo, no sé, una persona, sí, pero también puede ser algo que cada quien quiera, digamos, y establezca una relación libidinosa, amorosa. Sublimado o no, da igual, intervienen estas cuestiones también, ¿no? Porque uno conecta desde el fantasma. Entonces, por un lado, la ilusión de completud, sí, nos encanta, nos lleva a un éxtasis, pero después está la caída, digamos, es como caída libre. Es como esa, cuando uno es presa de la ilusión de su propio fantasma, es como esos dispositivos, ¿no? De los juegos que van con un arnés y te elevan, así te elevan, ahí estás a pleno, estás genial. Y después caes, ¿no? Después caes. Entonces yo diría que, bueno, un análisis sirve como para que cada quien se pueda situar en un punto medio, porque es un poquito inevitable que en algún momento caigamos presa del semblante, de la ilusión, del engaño. Pero bueno, un punto medio, como sin creerlo hasta un punto de máximo, ¿no? Porque la frustración es proporcional a la creencia que tengamos. A ver qué dice Raúl. El fantasma, ¿de dónde lo saca? De Hamlet. Desde ya, muchas gracias. No, el fantasma, Lacan lo saca de Freud. Lo extrae, como siempre hace Lacan. Les vuelvo a leer. Dice: digo cosas simples aún a riesgo de hacerles parecer que este discurso sea engañoso.
Lo toma de Freud. Por supuesto que, como les decía, el concepto de fantasma no es el concepto de fantasía freudiana, pero va a tomar distintos elementos de la teoría freudiana, como ser las fantasías primordiales, Freud, y otro elemento que toma es este texto Pegan a un niño, lo que allí elabora Freud. Lacan lo toma, lo agarra, lo articula con su teoría del significante, lo articula con su idea de goce, con su idea de deseo, con su idea de ley, y ahí tienen los fantasmas. A ver qué dice Jonathan. El ser es el retiro que está en relación con nuestra propia nada. Exacto. El ser se oculta en el ente. Existe una relación del objeto A con el ser que se escapa detrás de ese objeto. Efectivamente, muy interesante tu pregunta, Jonathan. Efectivamente, Lacan en la lógica del fantasma habla del ser y va a decir que en realidad no existe el ser salvo por el objeto A. O sea, que sí, que efectivamente el acceso que tenemos al ser es escaso, es fallido, incompleto, faltante. Entonces el acceso que tenemos al ser es gracias y por el significante. El significante engendra una idea de ser, pero por tratarse del significante, lo que nos da el significante a nivel del ser es que somos uno. Nada más. No nos va a dar la sustancia suficiente ni tranquilizadora y absoluta y definitiva a nivel del ser. En cambio, el objeto A, Lacan sí lo vincula un poco a la sustancia. Sustancia en la nada, incluso como sustancia, la nada como sustancia, tranquilamente. A ver, el capitalismo compró el deseo del hombre. La gente prefiere la promesa de seguir deseando antes que encontrar al ser y la nada. Sí, tal cual. Y también lo que tiene el capitalismo es conseguirlo al menor precio, digamos, y si es gratis, mejor. No paguemos ningún precio, que es bastante ilusorio, ¿no? Porque, bueno, se pretendería anular el pensamiento crítico de la gente, es decir, mirá que alguien va a conseguir algo valioso haciendo nada, digamos, nada de nada, o sea, sin perder nada, es como que no se puede ganar nada. Ese es el precepto también de la ley de castración, ni siquiera del psicoanálisis, sino de la ley de castración, de la ley simbólica, ¿va? Esta cuestión, ¿no? De que gana el que pierde. A ver, Viviana dice, ¿y se podría hablar de que una mujer sea objeto A como causa de deseo de un hombre? ¿Eso en el amor? Sí, efectivamente es ella, y hablo de ella en posición de ella, de hecho se ubica en ese lugar, y eso es lo que le resulta atractivo al hombre en todo caso, porque no tiene una relación tan directa con el objeto A, salvo por las mujeres, por intermedio de ellas. Bueno, ya me voy a ir despidiendo. A ver, acá me dan un consejo de la pizarra, por favor. Para usar la pizarra tendrías que dar una vuelta a la cámara, pero no podrías ver los comentarios. Ah, ok, qué buena idea. Bueno, para el próximo hacemos eso. De última miro los comentarios por acá, si de todas maneras lo estoy mirando por la compu. Gracias, Ariel. Johnny Mejía dice, no soy yo, es el otro. Lo que dice mi remera. Claro, bueno, a propósito del fantasma. En mi remera dice, claro, no soy yo, sos vos. Claro, porque, o sea, muchas veces puede ser mi fantasma, puede ser que yo me persigo, como dicen ahora, flasheo, deliro, invento. O puede ser que no tenga nada que ver mi fantasma y que el problema realmente no sea yo
que el problema realmente seas vos. Bueno, me encantó la frase esta remera, ¿no? Porque si no caemos en esto de decir, ay, bueno, no fui yo, fue mi fantasma también, ¿viste? No siempre es el fantasma, no siempre es el fantasma, quiero decir. Por eso hay que estar atento en esto de los enganches, ¿no? A ver con qué me estoy enganchando. No perder jamás ese sentido crítico, el sentido crítico en tanto vital para cualquier persona. El sentido crítico de poder hacerse preguntas. No de criticar, no de andar criticando, enjuiciando a los demás o a uno mismo también. Lo típico, soy una, o soy algún descalificativo, ¿no? O el otro, qué sé yo. Sino el sentido crítico a nivel de la pregunta. A ver, pero ¿qué está pasando acá? A ver. A ver, pero ¿cómo me siento yo en esta situación? ¿Cómo es que me siento? Si bien las contradicciones son lo más común en el mundo humano, bueno, hay contradicciones y contradicciones. Vuelvo a esta cuestión de que el fantasma representa una regulación entre el deseo y el goce. Como se pueda, pero bueno. Entonces el deseo, al ser un límite, bueno, ¿hasta qué punto estoy dispuesta? Hablo en verbo femenino, no quiero... ¿hasta qué punto estoy dispuesta a tolerar ciertas cuestiones? ¿Dónde está mi límite? Porque ahí cada quien tiene su límite, Por eso este sentido crítico de hacerse preguntas es importantísimo. Porque uno ahí va detectando, bueno, ¿hasta dónde? Y el límite, tal como lo dice Lacan ahí en la lógica, el fantasma, en realidad es hasta dónde estoy dispuesta a sufrir, básicamente. ¿Hasta dónde? Esa es la pregunta. Gracias, Raúl. Sí, no me hallo mucho todavía con el título, pero bueno, ya se hará normal. Me quiero hacer un sellito que tenga el título ahora, porque ya que lo tenemos. ¿Qué dice Jonathan? Somos significantes, el lenguaje habla por nosotros y ahí el abismo de las palabras y las cosas. Arreglémonos con todo, algo que nos regaló la vida como un consuelo, y no exagerar con la nada porque el abismo... Tal cual. Tal cual. Eso es otra cosa re importante, Jonathan. Estar concentrado en lo que uno quiere. Yo le decía hace poquito a una persona, pero vos, ¿qué preferís? ¿Vos preferís la excelencia o preferís sentirte feliz? ¿Cuál de las dos cosas preferís? Porque bueno, a veces perseguimos cosas que quiero, a un precio que es tan elevado que la verdad lo que menos tiene es placer. Quizá un margen de displacer siempre va a estar, ¿no? De malestar, pero bueno, una cosa es que haya un poco ahí de una mezcla, decía Freud, y otra cosa que ya sea todo sufrir, ¿no? Como dice... a ver qué dice Sergio. El fantasma se hace pasar por el deseo cuando callamos. Bueno, el fantasma tiene esa doble cara. También se puede pensar como el goce y el deseo, tal como funcionan en el fantasma, como una banda de Moebius. Así que no es uno sin el otro, en definitiva. A ver, Ariel, ¿qué dice? Hay que tener cuidado con el fantasma porque siempre es masoquista. Sí, siempre involucra un goce. Y lo más, como el fantasma se monta a partir del resto, es decir, lo que queda, lo que se cae, de hecho, es la expresión que utiliza Lacan, lo que cae de mi relación con el otro, eso que cae de esa relación, ese resto, como el fantasma se monta encima de eso, o sea, es muy cortito el camino hacia sentirse un desecho, sentirse usado, sentirse manipulado,
O esto de la victimización también, ¿no? Que está tan de moda la gente que habla de hacerse la víctima, ser una víctima, qué sé yo. También sentirse usado, sentirse golpeado, sentirse... ¿no? Como ¿qué otro término usar? Sentirse porquería, sentirse basurita del otro, mierda del otro. Esa es la cara de resto del fantasma. Lo interesante, como les decía al principio, es que el fantasma sí habla de cómo gozamos, pero también cómo somos gozados. Entonces en esta gramática no es que el otro me hace sentir una porquería, no me valora, me hace sentir una porquería. Más bien es hacerse ser una porquería. Es el fantasma. Permanecer en un lugar en donde yo me siento una porquería. Es el fantasma. El permanecer nos testifica que está funcionando el fantasma, ¿no? Y por eso es masoquista. Bueno, me dio gusto encontrarme. Hacía bastante que no hacía un vivo. Encontrarme un ratito con ustedes. Me encantan sus preguntas. Después, si quieren, dejen algún otro comentario. Y estaría bueno. El consejo que me dieron fue genial. Así que para el próximo les puedo armar un videito del esquema simplificado de los dos espejos. Pero bueno, para que lo piensen, esta frase ¿no? de Lacan del Seminario de la Lógica. Yo digo cosas simples, aunque parezcan que son engañosas. Bueno, que tengan un lindo finde. Gracias por los comentarios, las preguntas y los me gusta. Y bueno, y ojo con el fantasma, como dijo alguien. Les mando un beso grande. Chau, chau.